Madimadour est à la genèse, au tout début du cluster Additive Valley. Ça a été très naturel en fait pour la plateforme Madimadour et pour l'Estia de participer directement dans le cluster Additive Valley. C'est notre cœur de métier et ça fait partie du rayonnement aussi de l'Estia au travers des projets et des sujets transfrontaliers. Sartu ginen eta ikusi genuen motivazioa zela elkarkidetza espazio bat zela, ez? Eta horrelako mugaz gaindiko entitateak eta enpresak ezagutzea oso interesgarria iruditzen zitzaigun. Et il est important pour nous en tant que société située au Pays Basque de pouvoir participer activement à mener une activité économique sur notre territoire régional. Cette initiative à laquelle nous sommes vraiment attachés, à la fois sur des critères plutôt, on va dire, volonté de travailler sur l'euro régional, nous a aussi beaucoup apporté. El interés que tenemos en participar en este tipo de foros es porque necesitamos cooperar y colaborar con otros agentes para buscar y desarrollar oportunidades y porque es el mecanismo donde nos podemos complementar con otros agentes para luego implementar esas oportunidades. Entré un poco como sin saber dónde me metía, porque al inicio era el inicio de Inovmedica, estábamos pocos y yo quería tener visibilidad, está claro, pero al final lo que encontré son mucho más beneficios. Los principales resultados de esta colaboración ha sido, en primer lugar, generar una red de contactos entre empresas, centros tecnológicos y organismos de las 3 regiones y, en segundo lugar, identificar necesidades de las empresas y también definir soluciones para resolver esas necesidades en forma de proyectos concretos. La experiencia ha sido muy positiva ya que hemos conseguido tener una gran alianza entre diferentes empresas, que era el objetivo inicial. Nos ha hecho tener un gran compromiso entre todas ellas y sacar adelante proyectos tan interesantes como el que hemos lanzado a la Euroregión, otras diversas que han sido estratégicas para el desarrollo de nuestra empresa. Sobre todo estamos encantados con los nuevos clientes, grandes players con los que hemos contactado, desde Gamesa, Airbus o Lysia Aerospace, que nos han abierto la puerta a buenas oportunidades. Alors pour nous, c'est une expérience enrichissante et qui est rentrée vraiment dans la stratégie de l'entreprise, puisque ce consortium axé sur le secteur du médical venait conforter notre stratégie de renforcement sur ce domaine. L'avantage de la participation dans Inovmedica, c'est une mise en relation avec un tissu industriel qui était pour nous méconnu jusqu'alors. En lo que se trata es de poner en común oportunidades que de manera aislada no podemos concurrir, bien porque son grandes, bien porque son complejas o bien porque cada uno está en una posición en la cadena de valor y necesita complementarse con otras entidades. Se me ha permitido romper el mercado francés, vender a clínicas o a hospitales en Francia es algo bastante complicado. Alors pour nous, cette collaboration s'est traduite par un certain nombre de projets qui nous ont été confiés. Erronkei begira, kolaborazio espazio guztiek izan behar duten konfiantza esparru hori lantzea izango litzateke, ez? Alde batetik elkar ezagutzea, baina gero konfiantza eraikitzea, ez? C'est vraiment les échanges et bien comprendre la culture de travail des différents partenaires et aussi d'harmoniser un petit peu toutes les plateformes, tous les sujets qui sont faits un peu dans chaque centre. Compartir problemas que actualmente vivimos, que nos preparan para problemas que podamos tener nosotros en el futuro y encontrar soluciones conjuntas.